Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Ideas de Negocio. Hoy también en el podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y hoy os traigo un episodio cortito en el que os voy a desgranar una idea de negocio. Cómo podemos ganar pasta con un podcast. Y es que este episodio trae un doble propósito. Os voy a explicar qué estoy haciendo con mis podcasts, por qué he tomado una decisión respecto justamente al podcast Ideas de Negocio y cómo voy a monetizar yo, o más bien cómo monetizo el contenido que hago con los podcasts. Para todos aquellos que no me conozcáis, que sepáis que tengo actualmente 5 podcasts activos. Llevo grabando episodios desde enero del 2019, semanalmente, sin fallar ni una sola vez. Llevo grabados pues alrededor de unos 1000 episodios de podcast, a lo mejor un poquito más, y de todos los que tengo, el que tiene mayor audiencia es el de fotografía de stock, seguido por el de Nómada Digital, Emprendiendo y Viajando, que tengo a medias con Íñigo Mendía, después el de Emprendedores de Éxito y por último este pequeño podcast que lleva 8 episodios y se llama Ideas de Negocio. Si estás pensando en crear un podcast para dar a conocer tu marca, para generar contenido o incluso para ganar dinero, quédate porque voy a explicarte todo lo que sé de este mundillo. Y ahora sí, comenzamos. Creo que para todos vosotros no es necesario que explique lo que es un podcast, pero igualmente vamos a hacer una brevísima introducción, puesto que sois vosotros consumidores de podcast, si no, no estaríais escuchando esto. Básicamente es un canal de contenido en audio, parecido a lo que teníamos en las radios hace años, bueno, que todavía existe, pero que cada vez ha ido ganando más terreno a las radios y que se ha popularizado recientemente con muchísimos formatos diferentes. Estados Unidos fue pionero de esta nueva tecnología y, bueno, pues viendo el gran éxito que tuvo allí, varios creadores de contenido decidimos apostar también por este formato que, la verdad, nos ha dado muchas alegrías, por lo menos a mí. Pero también es cierto que conozco mucha frustración desde el mundo del podcasting y, de hecho, también yo he sufrido lo que es tener que crecer un podcast desde cero. Os voy a contar mi caso, cómo inicié con los podcasts, tanto el de fotografía de stock como el de Nómada Digital, nacieron de proyectos ya existentes. En ese momento, en el 2019, yo ya llevaba varios años con blogs. El de fotografía de stock nacía desde fotodinero.com, lo que ahora es estoqueros.com, y el de Nómada Digital nacía de vivedistinto.com, mi proyecto personal. Cuando lancé estos dos podcasts, la verdad que era algo muy incipiente, era algo que estaba comenzando y que ahora hemos normalizado muchísimo, pero que en ese momento éramos bastante pioneros. Ya se escuchaba hablar de los podcasts, pero fue relativamente fácil llamar a la audiencia a venir a escuchar los podcasts de fotografía stock o Nómada Digital, tanto en las plataformas. Yo en ese entonces empecé con iVoox, con ebooks, IVOOX, que es una plataforma española que también pues fue de las más principales en un inicio, y lo que hacíamos era tanto compartir la URL de lo que es el software de iVoox como también compartir la URL del podcast en sí mismo. Si vais a mi página web, a vivedistinto.com, veréis que hay un apartado directamente de podcast, ¿vale? De hecho es vivedistinto.com/podcast-nómada-digital, ¿vale? Y en esta página nosotros lo que hemos hecho ha sido embeber un código HTML que viene directamente de iVoox y que se mantiene actualizado, de manera que yo puedo mandar siempre a esta URL a escuchar los últimos episodios. En el de fotografía stock, exactamente lo mismo. Si tú vas a estoqueros.com, verás que hay una página dedicada al podcast donde tenemos ahí, pues exactamente igual, un código HTML embebido que va actualizando de manera totalmente automática los últimos podcasts que nosotros vamos subiendo. Para ese entonces, en ambos proyectos ya tenía una lista de suscriptores suficientemente grande como para que los primeros episodios pues tuvieran bastante audiencia. Ahora estaba repasando estadísticas de ambos y estoy viendo que desde enero del 2019 a fecha del 11 de julio del 2024, en el podcast Fotografía Stock hemos publicado 360 episodios que han tenido en iVoox
594.000 escuchas y bueno, pues una retención cercana al 75%. En cambio, en el podcast Nómada Digital, desde febrero del 2019, que fue, creo que empezó en marzo, hemos publicado 388 episodios y hemos tenido 291.200 escuchas. La verdad que las cifras pues son bonitas, pues como veis, entre ambos son 748 episodios publicados, y luego pues están también los podcasts de emprendedores de éxito y el de emprendiendo y viajando, etcétera. Así que, pues sí, dentro de poquito voy a explicar que he hecho 1000 episodios de podcast. Bueno, el podcast de fotografía stock no tenía una categoría como tal, ¿vale? No existía una categoría fotografía en iVoox, entonces lo pusimos dentro de marketing y estrategia, y actualmente somos el número 3 de toda la categoría en español, pero hemos estado en el número 1 durante todos los comienzos y constantemente pues estamos entre el 1 y el 5 de la categoría. En cambio, el de Nómada Digital tiene otra categoría y ahí sí que estoy en posiciones más distantes, llegando a estar en el top 10 de podcast en español, pero normalmente está en el top 20. Para grabar el podcast yo siempre he utilizado el mismo micro, que es el mismo que estoy utilizando ahora mismo. He ido cambiando la manera de hacerlo, casi siempre lo he hecho con el mismo software, que es Audacity, que es un software gratuito, y la verdad que es muy sencillo de utilizar. Acabo de hacer un tutorial, de hecho, de cómo utilizar el software y cómo crear un podcast, que tenéis un curso para todos los que ya estáis en alternatribu.com, lo tenéis gratuito, y para los que estáis en Vive Distinto podéis comprarlo por menos de 100 euros, el curso sobre cómo crear un podcast. Si te interesa, va a estar a finales de este mes, a partir de dentro de unos 10 días ya lo tendremos publicado en ambas plataformas, y te recomiendo que te suscribas a la web de vivedistinto.com para que estés atento a esta novedad y a todas las otras que voy sacando. Y esto que acabo de comentar es una de las maneras de monetizar un podcast que estoy seguro que todos habéis visto. Y es que podemos utilizar esta herramienta, esta plataforma, para vender productos propios, sean infoproductos, sean productos físicos o quedadas, lo que sea, eventos, etcétera. Yo es prácticamente mi mayor fuente de ingresos, proviene de aquí, y los podcasts pues los utilizo como altavoz para enseñar aquello que hago y hacer llamadas a la acción para que la gente, los oyentes, pues puedan comprar aquella formación o productos que les pueda interesar, que yo voy sacando y anuncio por los podcasts. En paralelo también lo hago a través de la newsletter, ¿vale? Es donde además tenemos más suscriptores y es un canal que retroalimenta el podcast, porque nosotros desde el podcast explicamos en todos ellos que si te suscribes en la newsletter, pues aparte de darte un mini curso gratuito, también vas a recibir las novedades, y de vez en cuando pues hemos dado regalos a través de la newsletter, ¿vale? Esto es una herramienta muy útil y práctica porque nos permite comunicar al usuario a través de distintos canales, y el correo electrónico es el más efectivo. Y digo que se retroalimenta porque desde el podcast yo os mando la newsletter y desde la newsletter también os mando al podcast cada vez que publicamos un contenido. De hecho, es tanto el contenido que publicamos desde Vive Distinto, que ahora mismo son 3 podcasts semanales, que lo que hago es mandar un correo los domingos con todo el contenido, con el resumen, para que ya directamente pues se pueda escuchar tanto desde el correo electrónico como desde nuestra página web, con enlaces también a las distintas plataformas para que puedas escuchar los podcasts que voy sacando. En el caso de Estoqueros, lo que hacemos es también mandar, cada martes estamos publicando un nuevo episodio del podcast Fotografía Stock. Desde hace ya año y medio lo estamos publicando en formato vídeo podcast, también en nuestro canal de YouTube, que tiene muchísimos suscriptores. Creo que ahora estamos cerca de los 25.000, y los programas de podcast pues han tenido una grandísima acogida allí, porque son interactivos, estamos en pantalla, nos grabamos cuando traemos invitados, también enseñamos parte de las fotos que hacemos o del contenido contextualizado. No es únicamente este formato de audio como el que estáis escuchando ahora. Al final esto nos ha servido para aumentar muchísimo la audiencia de cada episodio, pero a la vez ha diluido un poco
los oyentes que teníamos en las plataformas de podcasting. Si sumo ambos números, me da un número muchísimo mayor al que teníamos antes lo estaba mirando en las gráficas, con un aumento del 70%, pero sí que es verdad que a lo mejor la plataforma de podcast nos ha reducido en un 15 o un 20%, pasando a ser incluso en algunos episodios YouTube más potente que el propio podcast en sí mismo. Y con esto voy a abordar uno de los temas más peliagudos a la hora de crear un podcast, que es el conseguir visualizarlo, ¿vale? Y es algo que además voy a hilar con este podcast y un cambio que acabo de decidir que, bueno, ya decidí hace un tiempo, pero que en este episodio va a suceder. Y es que cuando creamos un podcast nuevo, es muy difícil conseguir esa visibilidad si no nos apoyamos en otras plataformas. Es decir, si yo publico mi podcast, en este caso el de ideas de negocio, como el de Emprendiendo y Viajando, o el de Emprendedores de Éxito, lo tenemos publicado en Spotify, en lugar de la plataforma de iVoox, que es donde están el de Fotografía Stock y el de Nómada Digital. Desde ahí se distribuyen a todas las plataformas y podéis escucharlo en cualquiera. De hecho, muchos usuarios del podcast Nómada Digital lo están escuchando desde Spotify o desde Apple Podcasts o desde cualquier otra plataforma como la de Google o YouTube Music. Esto hace que nosotros tengamos un hosting de podcast que lo distribuye en todas las plataformas. Spotify tiene una ventaja, que es gratuito, que fomenta el crecimiento orgánico dentro de la red de Spotify, que es quizás la plataforma de música más escuchada del mundo, mientras que iVoox es una plataforma exclusivamente de podcasting y mayoritariamente utilizada por gente en español. El caso es que, como os decía, normalmente la gente cuando va a escuchar los podcasts ya va a escuchar sus programas de podcast. Es decir, están suscritos, ¿no? O le has dado a seguir a podcasts muy concretos y no miras más allá de esos podcasts que hay. Además, hay una cantidad enorme de programas de podcasting de todas las temáticas donde es muy difícil encontrar absolutamente nada. En esto YouTube tiene una gran ventaja y es que la gente lo utiliza como si fuera un buscador, ¿vale? YouTube tiene casi tantas búsquedas como Google. Y esto es algo que para aquellos que no utilizamos tanto YouTube nos choca mucho al principio, pero que realmente es una constante de utilización de usuario, y es que la gente utiliza YouTube como si fuera Google. Buscan lo que sea en YouTube y eso permite que encuentren tu contenido del podcast si lo has posicionado correctamente y que captes nueva audiencia. Como os digo, para nosotros, en algunos de los proyectos, ha supuesto un antes y un después empezar a publicar en formato video podcast, pero evidentemente tiene más trabajo y dificulta un poco las grabaciones. Sobre todo si estoy viajando por el mundo en sitios con mala conexión. Yo ahora mismo no estoy con buena conexión, estoy conectado con los datos y me sería muy complicado hacer un vídeo podcast con otra persona. Y cuando estoy yo solo también se me hace más complicado. De hecho, se me hace más complicado, a pesar de que no necesito internet, grabar un vídeo podcast yo solo que cuando estoy con otra persona. Cuando es una entrevista no hay cortes, yo no los edito a no ser que haya algún problema técnico o algo muy importante que hacer, pero normalmente salen tal cual se ha grabado. Mientras que cuando estoy yo solo muchas veces hay cortes que pues en este mismo episodio vosotros no vais a verlos, pero yo ya he cortado varias veces pues porque te equivocas o por lo que sea. Hay una interrupción, lo que sea, entonces corto y sigo a partir de ahí, ¿no? Y lo voy editando a medida que voy grabando. Evidentemente podría estar también grabando un vídeo mientras yo hago todo esto y luego ir a editar el vídeo y hacer los mismos cortes para que quede perfecto. Pero eso, como digo, es más trabajo y pues grabar 5 episodios de podcast cada semana es un poco complicado en este sistema. Bueno, de hecho son 4, porque hay 2 podcasts, que es este de Ideas de Negocio y el de Emprendiendo y Viajando, que son cada 2 semanas. De hecho, cada semana hay 4 episodios justamente por eso, porque los voy alternando ambos.
Bien, como os decía, arrancar un podcast es bastante complicado si no te apalancas de alguna otra fuente de audiencia que puedas tener. Ahora estaba revisando las estadísticas de este podcast, del de Ideas de Negocio, y me doy cuenta que en estos 7 episodios llevamos apenas 1.400 reproducciones, que son 1.373, unas 200 reproducciones por episodio, lo cual está muy bien, pero es muchísimo menos de lo que tengo por episodio en el podcast Nómada Digital. En cambio, si miro el de Emprendedores de Éxito, sí que tenemos más de 15.000 reproducciones en la plataforma de podcast, en Spotify, más lo que tenemos en el canal de YouTube de Alternatribu, Emprendedores de Éxito, donde sí que tenemos pues incluso algún podcast que ha tenido más de 7.000 reproducciones a una de las entrevistas. Esto me ha hecho tomar una decisión, y es que a pesar de que el podcast de Ideas de Negocio pueda parecer que tiene una muy buena audiencia, realmente me doy cuenta que es una audiencia que está apalancada muy probablemente en mi propio proyecto, tanto en la newsletter de Vive Distinto, donde ahora hay unos 10.000 usuarios, como en los oyentes del podcast Nómada Digital, donde yo tiro la audiencia contra este nuevo podcast, ¿no? Algunos de vosotros habéis llegado a este canal de Ideas de Negocio gracias a que yo lo he dicho en el otro canal del podcast Nómada Digital, donde cada episodio tiene más de 1.000 escuchas de los usuarios. Y estos episodios de Ideas de Negocio a mí realmente me gustan mucho y creo que son muy buenos, y de hecho he recibido proporcionalmente he recibido muchas más respuestas de estos episodios que de los que hago del podcast Nómada Digital, porque de cada episodio de Ideas de Negocio pues he tenido 6-7 personas que me han escrito, hostia, me ha venido muy bien, o se lo han pasado a un amigo y tal. Mientras que en el podcast Nómada Digital pues proporcionalmente tendría que tener pues 25 o 30 respuestas por cada episodio y no llegan estos números. A lo mejor tengo 10, 15, en alguno pues tengo más, ¿no? El caso es que cuando creé el podcast de Ideas de Negocio lo hice con la intención de abrir un nuevo nicho, explicando estas ideas de negocio que a mí me gustan mucho, y posicionar la palabra o las palabras ideas de negocios, que creo que pueden tener búsquedas en algún lado y puede ser un nombre suficientemente llamativo como para que gente venga a buscarlo, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que tiene más sentido para mí meterlo dentro del propio podcast Nómada Digital y cada 2 semanas publicar 2 episodios en lugar de 1. Y ahora os cuento el porqué de esto. En primer lugar, como os estoy diciendo, el factor de descubrimiento, mover a la gente de un programa a otro, es más difícil. Pero en segundo lugar, a mí me tiene un interés particular aumentar mucho el número de escuchas del podcast Nómada Digital para ir a buscar patrocinadores, ¿vale? Y esta es otra de las patas de monetización o financiación de un podcast. Y es que en los patrocinios, cuando ya tienes buenas cifras, se puede sacar mucho dinero. Yo he llegado a hacer colaboraciones de hasta 6.000 euros por una serie de episodios patrocinados, como también he vendido episodios sueltos en 350 a 400 euros. Esto, evidentemente, si sacas un episodio semanal que está patrocinado, pues es muchísimo dinero a final de año. Por desgracia o por suerte no es así. Normalmente no tengo patrocinador en mis podcasts, aunque es algo que voy a ponerme las pilas de nuevo en ejecutar para conseguir más patrocinadores, porque creo que aportan calidad. Evidentemente hago un filtrado y solo colaboro con empresas que conozco y que me gustan de verdad lo que hacen, y además es una buena puerta de conocerlas por dentro y de crear contenido, a pesar de que sea patrocinado, puede ser contenido muy bueno. Y aquí es donde juega la ventaja de publicar más de un episodio semanal en un mismo programa. Y es que en el caso del podcast Nómada Digital ya son miles los suscriptores que tenemos del podcast en sí mismo en las propias plataformas, que les avisa cada vez que sacamos un podcast, y que creo que pueden estar interesados también en este contenido de Ideas de Negocio. También podrían estar interesados en el contenido del podcast Emprendiendo y Viajando que tengo con Íñigo, pero ese sí que tiene más sentido que esté aparte. O también estarían interesados en el contenido que genero en el podcast Emprendedores de Éxito, donde entrevisto a emprendedores de éxito y trato de descubrir sus claves del éxito. Lo que me lleva a pensar que podría haber reunificado todo en un macro podcast, ¿vale?, donde publicase pues 4 episodios semanales, todos bajo el mismo paraguas, y esto habría hecho que la audiencia pues escuchara muchísimo más
en mi podcast Nómada Digital y yo tuviera mejores cifras para ir a tocar puertas de patrocinadores. De hecho, cuando ha habido épocas en las que he publicado más episodios seguidos, ha habido momentos en los que, porque me gustaba y me apetecía, publicaba 2-3 episodios semanales durante un tiempo. Incluso durante el COVID estuve publicando diariamente en el podcast Nómada Digital, que lo podéis ver si buscáis más atrás, pues a mitad del 2020 pone episodio de pandemia directamente, ¿no? Y va publicando diario. Esos episodios tenían muchas escuchas y esto al final globalmente, ¿no?, en las estadísticas pues contaba mucho más, porque si lo diluyo y digo, bueno, pues tengo unas 10.000 escuchas mensuales, una cosa así, en el podcast Nómada Digital, pero si hubiese publicado el doble de episodios muy probablemente tendría 20.000 escuchas mensuales. Y esto, a la hora de hacer un media kit o poder demostrar estadísticas y ir a tocar puertas de posibles patrocinadores, tiene mucha más fuerza que si diluyo el tráfico que tengo. Tal es así que he decidido unificar estos podcasts, dejar de darle continuidad al podcast de Ideas de Negocio. Va a quedar con estos 8 episodios que tenéis ahora y seguiré con el podcast Nómada Digital. Por lo tanto, si estás escuchando este y solamente conoces el podcast Ideas de Negocio, pásate al de Nómada Digital, porque es donde voy a seguir publicando exactamente igual que ahora los podcasts de Ideas de Negocio. Algunos van a ser colaborativos con otras personas y otros pues seré yo, como en este caso, explicando y desarrollando una idea propia de negocio. Esta decisión no es más que una decisión estratégica, porque en cuanto a contenido va a ser exactamente lo mismo, pero me voy a apalancar de un canal que tiene mayor difusión, con un contenido que creo que es interesante también para la gente que escucha Podcast Nómada Digital. Además, este tipo de episodios, los de Ideas de Negocio, sé que gustan mucho y que se comparten más que los episodios normales donde yo estoy contando mi vida o estoy contando cualquier otra historia, ¿no?, que es más temas de desarrollo personal que tratamos en el podcast Nómada Digital. Esto hace que vaya a tener un mayor descubrimiento. Estoy seguro que este episodio, que voy a subir en ambas plataformas, va a tener muchísimas más escuchas en el podcast Nómada Digital que en el podcast Ideas de Negocio, así como los anteriores que también voy a utilizar en el podcast Nómada Digital. Con esto y mejores cifras voy a ir a tocar puertas de patrocinadores, de empresas que sé que hacen publicidad en podcast o que pueden estar interesados en mi audiencia y les venderé publicidad en mis podcasts. Esto es una herramienta de monetización y es un negocio en sí mismo, del cual si yo únicamente me dedicase a hacer podcast, pues podría vivir perfectamente, porque puede ser muy rentable una vez ya tienes ciertas cifras. Vamos a abordar también otra manera de ganar dinero y es con la afiliación, ¿vale? Puedes vender productos propios, pero también puedes vender productos de afiliado. Y esto es una manera que es muy útil y que también puede estar incluso mezclada con el patrocinio. Yo puedo hablar, por ejemplo, con una empresa como la que hablé de Safety Wings, que es unos seguros para nómadas digitales, a la cual yo les cobré por una entrevista que les hice y además ofrecíamos un descuento con el código mío de Vive Distinto. Lo tenéis ahí en la web de vivedistinto.com. Podéis ir a blog y buscar Safety Wing y veréis que hay un descuento por utilizar un código mío, y ahí yo además gano dinero cada vez que alguien compra un seguro para nómadas digitales a perpetuo. Esto es una manera muy buena también de monetizar tu podcast. Puedes ser en formato híbrido, así como os estoy contando, te cobro un patrocinio y además te cobro por la afiliación. Esto es algo que pues es la panacea, pero es difícil de conseguir si no tienes una audiencia muy grande. Pero el marketing de afiliados es mucho más fácil. Puedes meter enlaces de afiliado también a productos de Amazon. Yo os puedo contar que me estoy leyendo el libro tal y poner aquí abajo un enlace de Amazon para que vosotros vayáis a comprarlo. Este tipo de marketing para afiliados, también de productos propios o de productos de terceros, es muy frecuente y es una buena manera, puede ser una muy buena manera de monetización de un podcast. Por último, también está la monetización de YouTube. ¿Vale? Las plataformas de podcasting no te pagan por escuchas, a no ser que tengas acuerdos especiales con plataformas de podcast premium, como puede ser, por ejemplo, Podimo, donde te pueden pagar por escuchas y además también te pueden pagar por suscriptores y también por contenido. De hecho,
yo mismo, cuando ellos comenzaban hace ya unos años, me tocaron la puerta para ver si me interesaba hacer un podcast para ellos. Les pasé una propuesta y dijeron que no había presupuesto en ese momento para esto que yo estaba proponiendo, entonces pues ahí quedó la cosa, pero es en estas plataformas donde buscan fichar podcasters que ya tengan una gran audiencia para traerlos a la suya propia, vender suscripciones o lo que sea que hagan, vender publicidad, etcétera, y monetizar ellos. Y están dispuestos a pagar una parte de los ingresos al propio creador de contenido. Lo mismo que hace YouTube. Nosotros en YouTube, en algunos de los vídeos que tienen más visitas, pues hemos sacado un buen dinero, pero debo decir que a mí personalmente no es una herramienta de monetización que me genere demasiado y que además le dé ningún tipo de importancia. Sí que nos da un sueldito que pues entra en la empresa, pero básicamente pues es algo residual que sin más. Nosotros no estamos centrados en eso, tratamos de monetizar y controlar nuestros ingresos a través de productos propios, como puede ser la Academia Stock, como puede ser la membresía Alternatribu, los cursos que tenemos en Estoqueros, los cursos que también tengo en vivedistinto.com, la formación que pueda vender o las mentorías. ¿Vale? Yo las mentorías, la mayoría de los mentorizados han salido del podcast Nómada Digital y es un servicio premium 1 a 1 al que yo le doy seguimiento a las personas durante 5 meses con varias reuniones. Bueno, esto hace que al final puedas también vender este tipo de servicios a través del podcast. Con esto, ¿qué quiero decir? Que para mí el podcast es una grandísima fuente de ingresos, pero no directos, ¿vale? Es una grandísima fuente de ingresos indirectos. No le gano mucho dinero al podcast en sí mismo, pero es una herramienta fundamental, es un altavoz fundamental que me hace vender el resto de productos de mi ecosistema. Y es que con el podcast lo que haces es generar muchísima fidelidad o empatía con los oyentes. No tiene nada que ver y yo noté un cambio increíble cuando pasé del formato escrito a formato audio. Mucha gente, de hecho, me pasa cuando conozco a alguien que ha escuchado varios podcasts, dice, hostia, es que es como si te conociera, porque claro, hay gente que, yo recuerdo, había personas que se habían escuchado todos los podcasts de Vive Distinto y los podcasts de Fotografía Stock 2 veces. Y dices, tío, es que a lo mejor me has estado escuchando hablar, pues yo qué sé, miles de horas, es que ni idea cuánto tiempo, pero en minutos son muchos, y en los que yo te estoy hablando a ti, ¿no? Y tú ya te has acostumbrado a mi voz. Cuando me hablas en persona física, ¿no? Pues ves que tengo exactamente la misma voz, que yo aquí no distorsiono nada, que soy tal cual, pues me estáis escuchando. Y esto genera una conexión más directa con el oyente, que al final pues hace una relación, ¿no? Yo estoy seguro que todos los que habéis escuchado muchos episodios míos, pues en cierta manera me conocéis, y me alegra que sea así, porque yo trato de que sea tal cual. Intento ser muy transparente cuando creo este tipo de contenido. Con ello, repito, pues luego ofrezco contenido de pago que creo que puede interesar, o servicios como puede ser una mentoría. Si te interesa una mentoría y que yo sea el que te acompañe durante 5 meses, 1 a 1, en tu caso, para que tratemos de conseguir algo muy concreto y llegar a un objetivo, sea de emprendimiento digital, básicamente es a ello a lo que me dedico, pues me puedes contactar y te estoy vendiendo este servicio, que es un servicio que yo tengo de mentoría para gente que quiera dar un cambio a su vida, o montar un negocio digital, o mejorar un negocio digital, o un proyecto, o lo que sea. Lo mismo cuando os he dicho al inicio que además de este episodio del podcast lo quería hilar con un curso que estoy creando, un curso de cómo crear un podcast, que va a estar disponible en la plataforma Alternatribu, o que también podréis comprar aparte el que quiera. Con esto yo consigo que gente que esté interesada en cómo crear un podcast, y yo te estoy dando una ABC, una solución de algo en lo que me siento seguro, pues son muchas las escuchas que he tenido en mis podcasts, me siento seguro enseñando, y que tú, oyente, pues quieras aprender, pues o entras en Alternatribu, que ahora mismo ya no está disponible entrar, ahora mismo la comunidad está cerrada a acceso a nuevos usuarios, o puedes comprar este curso. Y esto es una muy buena manera de monetizar un podcast. Repito, hay muchas maneras,
para mí la parte difícil es la de crecimiento, que es una cosa que también tratamos en el podcast. Voy a dar las estrategias que a mí me han dado el éxito a la hora de crecer y mejorar la audiencia en este podcast. Y para hacer un resumen muy cortito, os voy a recordar lo que hemos estado hablando durante esta media hora. Tenemos la opción de vender cursos propios, con lo que acabo de decir, membresías, directos, afiliados, patrocinios, monetizar por escuchas o incluso ir a plataformas premium para que nos paguen por contenido. Y ahora sí, con esto espero que os haya gustado este episodio. A partir de ahora, cada 2 semanas, los lunes, vais a tener un nuevo episodio de Ideas de Negocio en el podcast Nómada Digital, donde también voy a estar subiendo los otros episodios del podcast Ideas de Negocio que ya habéis escuchado algunos. Sin más, me despido. Nos vemos como siempre los miércoles en el podcast Nómada Digital y en la newsletter cada domingo en vivedistinto.com. Un abrazo y hasta la próxima.